los asistentes, a los no asistentes también, es una pena que lo estén, porque seguro que todos los que están aquí saben mucho sobre el tema que vamos a tratar. Muchísimas gracias por venir, sobre todo al equipo de investigación que ahora presentaré. Porque antes quiero decir simplemente que esto es un acto que, bueno, nos han brindado a un grupo de Ronda, un grupo ciudadano que se llama el Observatorio de Práctica Política en Ronda, que lo único que pretende no es partidario ni partidista en absoluto, es un grupo social, un grupo de ciudadanos y ciudadanas que lo único que nos interesa y que intentamos es promover algo que tendría que ser tan evidente, tan inmediato como la práctica de la democracia en Ronda, que parece que se ha perdido un poco. Se ha perdido un poco porque desde las altas instancias pues tal vez no se tenga en cuenta cosas que deberían estar ya muy asimiladas, muy evidentes y muy en la práctica cotidiana, y también por reacción, por digamos el comportamiento a lo mejor de ciertas autoridades locales, pues hay mucha gente en Ronda que tiene miedo, así de simple, miedo a que le quiten un puesto, un cargo, un modus vivendi, un modo de trabajo. Bueno, parece que se ha instaurado un poco la política de la represalia, y en ese sentido pensamos que tal vez no era el momento o el modo de hacer un partido político, sino precisamente simplemente hacer una plataforma en que la actividad ciudadana se centrara fundamentalmente en esa práctica política, en mover la conciencia, en mover la actividad de cara a la democracia, algo tan simple, porque creemos que ya ha pasado el tiempo de la democracia solamente representativa y llega el momento de la democracia realmente participativa. Lo estamos viendo, cuando esto no se da de un modo natural, ya estamos viendo lo que está pasando en el norte de África, en el Magreb, y lo que puede pasar, digamos, no podemos vivir y no podemos jugar a una pseudo-democracia, y menos aquí en Europa, y menos tampoco, porque en Andalucía. Bueno, esta sería un poco la presentación, grosso modo, del Observatorio de Práctica Política, que este es nuestro primer acto público. Otras actividades que hacemos es escribir en la prensa pues, cada semana. Tenemos un blog que es... uy, qué difícil. Se llama observatorioronda.blogspot.com. Bueno, si quieren entrar, pues digo que hay escritos ahí y tal. Y luego, pues algunos programas de radio estamos iniciando, alguna entrevista, pues un poco para mover, para concienciar. Y este es nuestro primer acto público, que quiere ser el primero de una serie de varios actos, y más ahora que se acercan las elecciones locales. Unas elecciones, por cierto, creo que muy moviditas, y tal vez más moviditas de lo que nos esperamos o nos pensamos, porque hay mucha materia política que cortar. Estamos encantados de comenzar esta serie de actividades más públicas con esta conferencia, con esta, más que nada, pues sí, conferencia-debate, con un equipo tan prestigioso como el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Es un equipo con delegación en Málaga y en otras provincias andaluzas. Ellos son del equipo de Málaga, dirigido por don José Luis Diez Ripollés. Luego están las investigadoras también, Alejandra Gómez Céspedes y Araceli Aguilar Conde. Ellos se han dedicado fundamentalmente a investigar, digamos, este desmadre que todos conocemos y que ellos consideran, y supongo que nosotros también, ilegítimo, del urbanismo, pues no solo en la provincia de Málaga, sino fundamentalmente en la Costa del Sol.
han tenido mucho que ver en, digamos, pues ese movimiento que ha habido en investigar todo lo que ha dado en llamarse Operación Malaya y en otras operaciones e investigaciones. Nos ha interesado mucho traerlos porque el tema que hoy vamos a tratar, que es el de Merinos Norte, es un tema que, por supuesto, ha interesado mucho a la ciudadanía de Ronda y sobre el cual existen muchos equívocos, ¿no? Yo creo que la gente que estáis aquí, creo que sois gente muy enterada de todo el proceso y de muchas cosas que ellos ahora pueden, por supuesto, implementar, aclarar y, sobre todo, darle la autoridad y el fundamento de ser una investigación en profundidad hecha por un catedrático y por dos investigadoras, y eso nos da, digamos, como un respaldo importante, ¿no? Porque también la mayoría de la gente aquí en Ronda supongo que lo que piensa es: hoy estos ecologistas y estos verdes y estos tal y estos rojos, lo que son es pues uno revienta proyectos, porque en realidad lo que nos trae Merinos Norte son empleos y riqueza para el pueblo. En fin, ese puede ser el criterio más generalizado sobre el tema de los merinos. Pero ahora vamos a tener el gusto y la satisfacción de pues enterarnos realmente cuál es el fundamento de algo sobre lo que pensamos que toda la gente que se manifestó, que salió, que defendía otra propuesta, pues tenía razón, tenía una razón fundamentada. Entonces, ellos van a hablar primero, José Luis Díaz Ripollés va a hablar primero, va a hacer una introducción, luego va a hablar de una de las investigadoras, luego vuelve a retomar el tema don José Luis Díaz Ripollés y por último habrá un debate en el que pues podemos preguntar o podemos por fin saber todo aquello que nunca nos atrevimos a preguntar o aquello que no tuvimos oportunidad de preguntar y de saber. Entonces les dejo con la palabra de estos investigadores tan cualificados que, por cierto, tienen un libro muy interesante que yo confieso que no he leído, que no se vende aquí en Ronda, pero que se puede cargar por internet, me han dicho, en la editorial tirandoblanc.com o .es o bueno, tirandoblanc.es. tirant.es. Bueno, ahí pueden, si quieren, cargar el libro, encargarlo en la librería de aquí para toda la gente interesada, que creo que es mucha de la gente presente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, sobre todo a los conferenciantes, y tienen la palabra. Muchas gracias, ante todo buenas tardes a todos ustedes, agradezco su presencia para escuchar lo que nosotros podamos aportar. Quiero en primer lugar también a la presidenta del Observatorio de Práctica Política agradecerle muy cordialmente la invitación que nos ha hecho, y todavía más cuando me acabo de enterar que es la primera actividad pública que realizan, lo cual pues todavía nos coloca en una situación de mayor agradecimiento por haber pensado en nosotros. La verdad es que uno tiene la impresión, hablando al auditorio al que está hablando, de que lo único que vamos a ser capaces de hacer esta tarde es demostrar nuestra ignorancia, porque la mayoría de ustedes saben de este tema bastante más que nosotros, o por lo menos esa es la impresión que tenemos, ya que muchos de ustedes, me consta, han vivido de cerca todos los avatares del macroproyecto urbanístico de los Merinos Norte, e incluso lo han sufrido de formas muy diversas. Nosotros, por tanto, vamos a hacer algo que creemos que era necesario, pero que se mueve en un plano más, digamos, no neutral, esa no sería la palabra adecuada, pero más científico, entre comillas. Digamos que en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología hay, entre las diferentes líneas de investigación que existen, hay una que tiene que ver
con toda la problemática relacionada con el urbanismo, con la producción urbanística, con las prácticas irregulares urbanísticas, etc. Como la presentadora ha dicho muy acertadamente, hemos tenido ya la ocasión de publicar en el año 2004 un libro que se titulaba Prácticas irregulares en la actividad urbanística, un estudio de la Costa del Sol, que tuvo un eco notable. No vamos a atribuirnos méritos que no tenemos, pero en todo caso apareció en un momento oportuno y desencadenó unos debates interesantes en la sociedad que, junto a determinados cambios de actitudes que se produjeron en los sectores donde se tenía que producir, pues ha dado lugar a ciertas modificaciones. Lo dejémoslo en ciertas modificaciones de esas prácticas irregulares. Bien, el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología recibió la visita de personas muy implicadas en los movimientos sociales de Ronda que nos quisieron llamar la atención sobre el problema que estaba suponiendo este macroproyecto urbanístico y nos animaron a través de ellos mismos y antes a través de personas interpuestas, personas muy queridas, algunas de las cuales están aquí presentes, a que nos animáramos a hacer una investigación. Nosotros al principio, puesto que recibimos peticiones muy diversas, pues dijimos, como es habitual, que bueno, podemos hacer determinado tipo de investigaciones, pero necesitamos alguna financiación para hacerla, porque hay que contratar investigadores, etc. Y hubo un periodo de tiempo en el que estuvimos pensando pues, en seguir el procedimiento habitual. Sin embargo, llegó un momento en el que llegamos a la conclusión de que el tema era lo suficientemente polémico, el tema era lo suficientemente controvertido, como para que si el Instituto quería hacer una investigación en la que no se le pudiera acusar de falta de independencia, tenía que hacerlo con sus recursos propios. Y eso es lo que finalmente decidimos. Lo hemos hecho a cargo de los propios recursos del Instituto, por tanto, me gustaría destacar desde el primer momento que aquí no estamos hablando en nombre de nadie, sino que realmente ha sido una investigación realizada en el seno del Instituto y únicamente de acuerdo a los criterios metodológicos que explicará más adelante Alejandra Gómez Céspedes, propios de una investigación en criminología en el marco, como digo, de nuestro instituto. Bien, naturalmente eso suponía que había que contextualizar el tema de los Merinos Norte en un conjunto de trabajos de investigación, de líneas de investigación ya existentes, fuera en el ámbito de la criminología, digamos, y efectivamente, como se puede leer en el libro que hemos publicado, quisimos encuadrar todo eso dentro de lo que es el estudio de los grandes macroproyectos urbanísticos. Hay una serie de estudios criminológicos, no muchos, es una línea muy novedosa, pero hay unos pocos estudios internacionales que analizan los efectos que los macroproyectos urbanísticos tienen no solo en el territorio directamente, sino también en cómo esos macroproyectos urbanísticos que implican grandes inversiones, que implican la movilización de recursos personales y materiales muy importantes, cómo esos macroproyectos urbanísticos alteran o afectan al tejido social, al tejido económico, al tejido político del área donde se van a desarrollar. Bueno, pues fue precisamente en ese contexto en el que quisimos realizar el estudio sobre los Merinos Norte, que naturalmente, y no hace falta que me detenga en ello porque ustedes lo conocen sobradamente, reúne todas las características, dadas sus dimensiones, para calificarlo como un macroproyecto urbanístico. Por tanto, me gustaría destacar que lo que hemos querido averiguar es cómo funcionan estas iniciativas empresariales, cómo afectan al tejido social, político y económico del territorio donde inciden y cómo afectan, aunque eso lo hemos analizado en menor medida, también al territorio propiamente dicho. Bien, para poder realizar esta investigación, creo que es de justicia decir enseguida que tenemos que agradecer muchas cosas a un gran número de personas y de instituciones, algunas de ellas aquí presentes, que nos han suministrado mucha información o que nos han dado muchas pistas respecto a dónde podíamos encontrar la información que necesitábamos. Sabemos que en algunas ocasiones eran personas que
corrían ciertos riesgos suministrando esa información, algunos ya los habían corrido, ya estaban pagando las consecuencias, pero otros estaban corriendo riesgos que todavía no se sabía a dónde podían llevar. Quiero aprovechar que estamos en Ronda, aunque no todos las ayudas han venido de Ronda, sino que han de otros muchos lugares, pero especialmente de Ronda, quiero agradecer la ayuda prestada, que ha sido muy importante para llevar a cabo a buen término el proyecto. Y antes de dar la palabra a Alejandra Céspedes, luego yo haré un repaso de las conclusiones. Ella va a contarles a ustedes cómo se ha desenvuelto, cómo se han ido abordando todas las dificultades metodológicas que han ido surgiendo. Quisiera ya, desde un primer momento, enlazando con lo que he dicho al principio, es decir, con la idea de que tenemos la impresión de que los más ignorantes aquí somos nosotros, y no ustedes que nos van a escuchar, pues pedir disculpas por las inexactitudes que podamos cometer, que sin duda pueden estar presentes y que en todo caso no habrán sido voluntarias. Por el momento esto es todo por mi parte y si no importa, tiene la palabra. Bueno, Alejandra Gómez Céspedes tiene la palabra, es investigadora. Solo quiero hacer un inciso porque es pequeñísimo. Él ha dicho que yo soy la presidenta del observatorio. Tengo que aclarar solamente que el observatorio es un grupo totalmente acéfalo y más bien yo creo que con cierta tendencia anarquista o anarquista. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi presentación aquí esta tarde gira en torno a relatarles un poco lo que ha sido la investigación que desde el Instituto Andaluz de Criminología hemos hecho para producir lo que hoy tenemos hoy en un libro que ha costado bastante. Bien, pues como ustedes sabrán, y yo no les voy a desvelar nada nuevo siguiendo con lo que el profesor Luis Ripollés ha dicho, el abordar el caso de los Merinos Norte es un asunto bastante complicado. Se complica aún más cuando poco a poco íbamos descubriendo que para que pudiéramos tener una buena interpretación del fenómeno, teníamos que abordar un periodo temporal de más de 20 años. Esto con la problemática que suponía tener acceso no solamente a personas que nos pudieran contar un poco lo que había sucedido a principios de los 90 y a finales de los 80, sino también con la problemática de tener acceso a fuentes documentales que pudieran aportarnos un poco de luz. Bien, nuestra investigación, como cualquier otra investigación científica en el ámbito criminológico, requiere, nunca mejor dicho, de un método científico, un proceso cuyo objetivo es obtener una información relevante y fidedigna que dé pie a, ya sea bien solucionar problemas o arribar a unas conclusiones que puedan aportar luz sobre el fenómeno que se estudia. Bien, el hecho de que la información existente de los Merinos Norte era bastante amplia y nuestra primera dificultad vino al tratar de sistematizar toda esa información. José Luis lo ha mencionado anteriormente. Tuvimos la suerte de contar con personas que nos aportaron tanto documentos como vivencias propias sobre lo que había supuesto el proyecto urbanístico y nos vimos inundados con cientos de papeles. Bien, lo cierto es que para abordar esta investigación tuvimos que echar mano no solamente de uno, sino de varios métodos científicos al mismo tiempo. El primero, sin duda, fue una investigación documental y nos vimos enfocados a analizar fuentes bibliográficas, que había pocas, fuentes de tipo hemerográfico y fuentes archivísticas, es decir, todos aquellos documentos que de alguna u otra forma estaban localizados en los archivos. Pero pronto nos dimos cuenta que mucha parte, es decir, que gran parte de la información
provenía de papeles, si bien es cierto, eran documentos oficiales, pues no teníamos acceso a ese tipo de documentos si no era a través de personas involucradas en una forma u otra. Una vez que tuvimos toda la información documental, la siguiente fase, sin duda, fue hacer una exploración y poner un poco sobre la mesa cuáles eran los principales temas que tenían un hilo conductor a lo largo de esos 20 años. Bueno, antes que nada debo decir que revisamos más de 100 documentos oficiales y estoy segura que todos ustedes habrán revisado los documentos oficiales, ¿no? Como los planes generales o bien los planes de urbanización y toda esta documentación que en sí es bastante compleja. Entonces, si yo menciono más de 100 documentos, quiero también que tengan en cuenta que cada documento a veces constaba de 50 folios, ¿no? Entonces la cosa se volvía bastante complicada. Si bien es cierto que el tema en sí es complejo para los expertos, hablo de los expertos en derecho urbanístico, los expertos en derecho administrativo, nosotros que en realidad tocamos la actividad urbanística de forma tangencial, es decir, somos criminólogos que nos dedicamos sin duda a la investigación de la delincuencia socioeconómica, pero también hemos tenido que aprender mucho de la actividad urbanística en el camino. Entonces, esto se convirtió, pues, obviamente, cada vez que teníamos acceso a documentos, pues, en tratar de analizar de qué realmente estaban hablando los documentos. Bueno, antes de pasar, también tuvimos la suerte de contar con varios reportes de prensa, es decir, el seguimiento mediático que se ha hecho del caso ha sido muy provechoso para nosotros desde el punto de vista analítico. Sin embargo, también debo decir que este caso empieza a cobrar una gran relevancia mediática a partir del 2008. Y como nosotros teníamos que remontarnos hasta finales de los 80s, es verdad que nos encontramos con que no había mucha información de esa época. Bien, como ustedes sabrán, supongo, y después el profesor Díaz Ripollés les explicará más ampliamente, investigar a los verdaderos autores de toda esta dinámica urbanística nos llevó a encontrarnos con sinnúmero de sociedades mercantiles. Entonces, nuestra investigación tomó otro matiz, no nada más en los archivos referentes a la actividad urbanística, sino que también tuvimos que acceder a archivos mercantiles y hacer una búsqueda exhaustiva de varias sociedades mercantiles. El proyecto, a lo largo de esos 20 años, cambia varias veces de dueños y de tramas, es decir, bueno, no necesariamente tramas, sino de conglomerados mercantiles, con lo que se volvía todavía un poco más difícil. Sobre todo Araceli Aguilar y yo estuvimos, metidas en los archivos del registro mercantil y cualquiera que haya hecho esta investigación pues sabrá que es bastante complicado. Una sociedad mercantil lleva a otra y esa lleva a otra y esa lleva a otra y esa lleva a otra. Entonces parece que esto nunca termina. Son como telarañas y finalmente es bastante complicado llegar a la conclusión de que muchas de ellas tienen el mismo domicilio fiscal, muchas de ellas comparten consejos de administración, muchas de ellas comparten a las mismas personas en puestos relevantes a lo largo de todo el procedimiento que ha tenido a cabo los Molinos Norte y bien,
finalmente hemos también logrado, seguramente no de forma completa, pero un poco desenmarañar esa parte. Bien, después llega nuestra parte descriptiva, que era un poco poner orden a toda esa información que teníamos sobre la mesa. Lo más adecuado fue, primeramente, hacer una descripción temporal de lo que supuso el proyecto urbanístico. Es decir, desde que se planeó hasta que pasó por un plan general, después pasa por las distintas fases hasta llegar a un proyecto de urbanización y a lo que está hoy en el terreno. Entonces ese fue un ámbito bastante importante, como digo, que procedimos a describir muy detalladamente en el libro. Pero también tuvimos otro prisma de análisis, que fue el analizar por una vez, es decir, por una parte el contexto medioambiental y por otra parte el contexto empresarial. Eso también nos llevó a hacer una investigación en los archivos sobre los distintos planes que ofrecían algún tipo de protección, tanto ambiental como bueno, básicamente ambiental, a los terrenos en los que se había decidido urbanizar el proyecto de los Merinos Norte, y por otro a poner de forma temporal y un poco más o menos ordenado la participación de tantas empresas dentro del proyecto. Bien, pues después de casi 3 años de intensa labor, finalmente salió un documento que pensamos, los 3 de nosotros suscribimos, que es información que probablemente todos ustedes conocen, pero nuestra labor ha sido sistematizar metódicamente a fin de aportar un resultado que creemos ha sido bastante detallado y coherente. Yo creo que no quiero apuntar nada más y doy la palabra al profesor Diego Pérez. Bien, yo voy a continuación, si les parece, hacer un resumen de las conclusiones. Las conclusiones son ya bastante largas y simplemente con su lectura no se hace una idea clara de lo que se ha conseguido, pero precisamente por su extensión no hay ocasión de exponerlas todas aquí detenidamente, de manera que voy a intentar seleccionar las ideas más importantes. Ya Alejandra ha planteado los problemas que nos hemos encontrado. Por cierto, quiero aprovechar para poner de manifiesto, como ella ha insinuado, el enorme trabajo que han realizado tanto Alejandra como Araceli en la realización de esta investigación, que no sé si lo ha dicho, si no lo repito, que ha durado 3 años, que ha tenido que dedicarse intensamente a ello. Por tanto, como eso sí que lo ha señalado, no estamos ante una tarea fácil. Bien, nosotros partimos a la hora de realizar el trabajo de 2 hipótesis. La primera de ellas decía que había numerosos indicios de que los grupos empresariales, tras el proyecto urbanístico de los Merinos Norte, cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente al gran número de contratiempos. Y la segunda hipótesis era la de que hay numerosos indicios de que el proyecto urbanístico de los Merinos Norte se diseña, se proyecta en una determinada ubicación y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejecución. Esas eran las 2 tesis, o las 2 hipótesis, perdón, que queríamos demostrar. Bien, como tendré ocasión de decir al final de la exposición, en gran medida ambas hipótesis se puede decir que se han visto confirmadas. Si comenzamos por la primera hipótesis, la que viene a decir que los grupos empresariales que están detrás del proyecto cuentan con la suficiente capacidad de influencia para sacarlo adelante frente
a numerosos contratiempos, lo primero que me gustaría destacar es que en el proyecto Meiros Norte es fácil percibir, por cualquier persona, que estamos ante un típico ejemplo de confrontación entre dos modelos económicos, entre el modelo del crecimiento económico a ultranza y el modelo económico basado en un desarrollo sostenible. De hecho, cuando uno analiza todo el debate que se ha producido con los defensores tanto de un punto de vista como el otro, es fácil captar rápidamente cómo, desde el punto de vista de los defensores del proyecto de los Meiros Norte, continuamente está en sus escritos, en sus palabras, en sus argumentaciones, la idea de que es un proyecto que va a traer una gran actividad económica a la zona, que va a generar un montón de puestos de trabajo, que va a elevar el nivel del turismo, con un turismo de mucha mayor capacidad de gasto, que va a incrementar los servicios y a mejorar los servicios públicos de la comarca, que se va a dar un salto cualitativo en las infraestructuras. Todo ese discurso es un discurso que está presente desde el primer momento y que es respondido por sus opositores, poniendo de relieve que todo eso se hace a costa de olvidar la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social y cultural de la comarca, que se están desaprovechando las posibilidades de desarrollar un turismo basado en los valores ecológicos, en los atractivos naturales de la zona, que las infraestructuras que van ligadas a ese proyecto son infraestructuras que están fuera de escala, etc. Bien, la verdad es que un indicio que hemos ido viendo poco a poco a medida que íbamos avanzando, un indicio de que realmente ahí así estaban planteadas las cosas, es el anuncio más o menos simultáneo con el impulso, con las fases más marcadas de impulso del proyecto, el anuncio de determinadas inversiones públicas a primera vista muy atractivas, como pueden ser la autopista de peaje entre Ronda y Marbella, o el estudio informativo que ya se ha licitado por el Ministerio de Fomento, que ya se ha adjudicado para el AVE entre Ronda y Antequera. Y parecía que efectivamente todo eso iba a traer una serie de actuaciones en obras públicas también muy significativas, y no iba a ser solo eso lo que se iba a originar, ni mucho menos. Junto a este debate sobre el crecimiento económico frente a ultranza, frente al desarrollo sostenible, o mejor dicho, dentro de ese debate también, el proyecto de los Meiros Norte tiene un componente muy importante relativo a su impacto medioambiental, porque no se realiza en cualquier sitio y porque las dimensiones son especialmente grandes. De tal manera que esto adquiere un valor en el debate muy importante. Piensen ustedes que el proyecto se pretende hacer en un lugar donde hay un plan especial ya de protección del medio físico de la provincia de Málaga, aprobado en 1987, que es contiguo a un paraje que es considerado espacio natural protegido por el Ministerio de Defensa y que sobre todo forma parte, como zona de transición, y ahora hablaremos de por qué zona de transición, forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves. Por tanto, estamos ante un territorio con una sensibilidad medioambiental muy especial. No es simplemente crecimiento económico frente al desarrollo sostenible, sino además en un lugar con unas connotaciones medioambientales muy significativas. Además, hay otro aspecto en esta contraposición de modelos económicos que también tiene una gran relevancia, que es el tema de los recursos hídricos. Este aspecto, a medida que va avanzando el proyecto, va adquiriendo cada vez mayor importancia. Había un problema de abastecimiento de aguas en el proyecto. Ese problema se tiende a resolver, en primer lugar, se tiende a resolver con el abastecimiento mediante caudales subterráneos. Luego entran en juego también las propuestas de depuradoras de aguas residuales, que parece que van a aportar solución y van a restringir la necesidad de optar por caudales subterráneos, pero a medida que van surgiendo problemas, que cada vez son mayores en relación con los recursos hídricos, hay una contestación además social muy importante respecto a otro aspecto conectado con ello, como es la contaminación de los acuíferos. A medida que van surgiendo problemas, se intentan resolver por otras medidas. Por ejemplo, echando mano del abastecimiento de agua de la propia Ronda, de
el agua para el abastecimiento de Ronda como zona urbana, se planea una conducción de nada menos que 12 kilómetros para llevar agua de Ronda al proyecto urbanístico, e incluso cuando eso sigue tropezando con problemas, empieza a hablarse por parte del Ayuntamiento de Ronda, empieza a solicitarse por parte del Ayuntamiento de Ronda que se le conceda para abastecimiento urbano, se le incremente la concesión de caudales subterráneos que tiene. De tal manera que ni siquiera, porque trasladar el agua desde Ronda tiene también una serie de problemas y tiene una serie de limitaciones, empiezan a demandarse ahora por el Ayuntamiento de Ronda un incremento en los caudales subterráneos. Bien, este es un problema, por tanto, una contraposición entre dos modelos en un territorio con unas características, sobre todo medioambientales e hídricas, muy peculiares. Inmediatamente nos encontramos con otro factor también importante y que podríamos denominar la lógica del neoliberalismo económico. Alejandra ya ha aludido a eso. La verdad es que cuando uno habla con colegas mercantilistas, uno se encuentra siempre con la respuesta de que no sé por qué os extrañáis, porque siempre se funciona así. Bueno, es posible que siempre se funcione así, pero lo cierto es que llama extremadamente la atención el enorme, el intenso y abigarrado entrecruzamiento de sociedades que se produce en todo momento. Hemos identificado, y nos hemos dejado unas cuantas fuera, hemos identificado un mínimo de 50 sociedades mercantiles que han aparecido en escena como protagonistas, aunque secundarias y muchas más, como protagonistas en todo este periodo. Uno percibe que, no voy a decir si es de una manera intencionada o es que las cosas funcionan siempre así, pero lo cierto es que esa situación dificulta enormemente el descubrir cuáles son los auténticos intereses que están detrás del proyecto, cuáles son los grupos empresariales que están detrás de ello, cuáles son los patrimonios individuales que están apoyando esos intereses empresariales e incluso cuáles son las verdaderas personas gestoras de todo el proyecto. Ese entrecruzamiento hace verdaderamente difícil seguir la pista. Como, si no lo sé, quizás muchos de ustedes ya lo sepan, ha habido 3 compraventas en este periodo de 20 años de los terrenos relativos a Merinos Norte, pero esas 3 compraventas no han sido compraventas sencillas, no han sido el paso de una sociedad a otra, ni mucho menos. Ha habido pluralidad de sociedades interviniendo en cada momento, incluso en ocasiones con situaciones incomprensibles. Algunas de ellas no hemos llegado a comprenderlas todavía nosotros después de estudiarlas mucho, que te hacen sospechar de que hay más cosas que no llegas a ver. Y es que además ese entrecruzamiento societario, como les he dicho de pasada, está unido también a una presencia intercambiable de las personas físicas a lo largo de todo el proceso. Hay personas que aparecen y desaparecen en diferentes sociedades. No quiero decir con ello que siempre sean las mismas, ¿no? Porque hay muchas personas físicas involucradas, pero hay un pequeño grupo que aparece en diferentes sitios, en diferentes momentos, en la primera fase tras la primera compraventa, en la tercera, en la segunda. Da la impresión, por tanto, o se acentúa la impresión de que hay un fenómeno societario y un fenómeno empresarial que, tal como procede, intencionadamente o no, es muy difícil de seguir la pista. Y es muy difícil, por tanto, de saber qué es lo que hay detrás y qué es lo que se pretende. Además, como les decía, en algunos momentos aparecen conflictos empresariales, jurídicos, sorprendentes, que a veces no se acaban de entender. Después de la segunda compraventa, se produce un conflicto entre las sociedades que han comprado y las sociedades que han vendido. Las sociedades que han vendido dicen que no, que la compraventa no se ha consumado porque falta, no se sabe exactamente muy bien el qué, y entonces están cuestionando la segunda compraventa y de repente aparece una tercera sociedad que no estaba ni en la primera, ni era vendedora, ni era compradora, ni era vendedora. En cuanto aparece una sociedad, se retiran las demandas, se retira el asunto y todo queda de nuevo solucionado. En situaciones en las que resulta muy difícil de entender qué es lo que realmente ha pasado. Ese es un aspecto que me gustaría destacar, porque uno tiene la sensación de que solo está rascando la superficie y que realmente no acaba de saber qué es lo que hay detrás de todo eso. Es interesante también destacar
el papel protagonista que tienen los despachos de abogados. Eso es algo que ya lo conocemos por otros casos que están sucediendo en la Costa del Sol, pero es verdaderamente llamativo. Yo soy catedrático de Derecho Penal, soy jurista, por tanto me identifico con el ejercicio del derecho también, y llama verdaderamente la atención cómo desde el primer momento hay determinados abogados que adoptan posturas muy protagonistas, hay despachos de abogados que son el domicilio social de muchas sociedades en muy diferentes fases del proyecto, y por tanto da la impresión de que estamos ante despachos que de alguna manera están cubriendo una serie de actividades o están representando una serie de actividades económicas o de iniciativas económicas que no tienen demasiado interés de estar en el primer plano y que prefieren que estén en primer plano determinados despachos de abogados. Esta presión hacia los profesionales jurídicos también, bueno, no sé si está relacionada, pero llama la atención que algunas de las personas diversas, casi media docena, de las personas que tienen un papel en algún momento protagonista durante todo el proceso, han tenido problemas con la justicia penal. No quiero decir con eso que hayan sido condenadas, de hecho, no han sido condenadas. En algunos casos sus conductas han prescrito, en otros casos se ha archivado por falta de pruebas, en otros casos se ha dicho que las pruebas obtenidas son ilícitas, las fichas telefónicas no se han obtenido de acuerdo a los requisitos correspondientes, en algún caso aislado sí que ha habido una condena, pero en todo caso uno percibe que de alguna manera hay personas que tienen a la justicia detrás, por más que a lo mejor de forma injusta, por eso han sido absueltos, por eso no se les ha castigado, pero en cualquier caso esa idea aparece por ahí. Y naturalmente también uno, en este ámbito de la primera hipótesis, uno tiene la impresión de que estamos ante un proyecto que pertenece a lo que podríamos denominar la economía especulativa. No sé si realmente, bueno, sí que lo sé, pero no vamos a ocuparnos ahora de ello, pero mejor dicho, yo tengo una opinión muy clara al respecto a si debe de primar esa economía, ese desarrollo a toda ultranza o ese desarrollo sostenible, pero en cualquier caso, en una línea o en otra, lo interpretemos como lo interpretemos, en cualquier caso, este proyecto está claro que es un proyecto que permite ganancias rápidas o que promete ganancias sustanciales. Basta con repasar los precios que se obtienen de compras y ventas al poco tiempo de las fincas, de transmisiones en determinados momentos, para darse cuenta que por el medio hay lo que se ha llamado en algunas ocasiones pelotazos urbanísticos. También en ese contexto de esa economía que va a la búsqueda de las oportunidades de negocio inmejorables, llama también la atención el hecho de que cuando el problema de la falta de agua para sacar adelante el proyecto cada vez pasa a tener más protagonismo, de repente aparecen sociedades que gestionan abastecimientos de aguas, que gestionan estaciones depuradoras de agua, que tienen intereses en el negocio del agua. Algunas empresas nacionales e internacionales muy importantes, lo cual también da una pista muy interesante de cuáles son las dificultades con las que va tropezando el proyecto y que obliga a acudir a otro tipo de inversores, a otro tipo de empresas con ciertas influencias, etc. En cualquier caso, me gustaría destacar algo que ustedes saben, pero que conviene recordar. El proyecto de los Molinos Norte se ha parado dos veces. Una, entre 1995 y 2003, probablemente, es una conjetura, por un problema de descapitalización, derivado de que algunos de los impulsores del proyecto tenían en esos momentos problemas, digamos, de liquidez. ¿Por qué se habían originado esos problemas de liquidez? Eso ya es algo que habría que mirar más despacio. Y el segundo momento en el que se para el proyecto es a fines del 2008. Ustedes me pueden decir, hombre, no se ha parado.
porque se están produciendo todavía buenas actividades. Puede que tengan razón, pero las obras sí que se han parado, al menos las obras, y tampoco las ha parado ningún juez ni ninguna administración. Se ha parado por la crisis económica. Eso es lo que ha parado las obras. Igual que la otra vez se paró por un problema de descapitalización. Eso es, creo, un dato muy importante. Me gustaría también, dentro de esta primera hipótesis, llamar la atención sobre el hecho de lo que podríamos denominar la prepotencia de los económicamente poderosos. Como ustedes saben mejor que yo, ha habido fuertes resistencias sociales al macroproyecto urbanístico. Ha habido división en la sociedad, incluso con plataformas contradictorias o contrapuestas a favor o en contra del proyecto. Pero lo que es verdaderamente llamativo es que no se ha percibido en ningún momento un auténtico deseo de llegar a compromisos. Compromisos que naturalmente deberían de suponer la renuncia por ambas partes y entre ellas, por supuesto, por parte de los impulsores del macroproyecto urbanístico. Por el contrario, objetivamente, yo no sé si han querido buscar eso o no, pero objetivamente se ha producido, frente a las personas que se oponían al proyecto, una situación intimidatoria. Objetivamente, a eso ha dado lugar el gran número de querellas que se han presentado a las que se oponían al macroproyecto, querellas que no versaban únicamente sobre calumnias, injurias, amenazas, coacciones, no, querellas que han intentado hablar de que se estaban cometiendo por parte de los opositores del proyecto delitos contra la hacienda pública, falsedades documentales, prevaricaciones, usurpación de funciones, malversaciones, chantajes, incluso había una querella por hurto. Es decir, que ha habido una panoplia completa de querellas encaminadas a reaccionar frente a esa oposición. Supongo que las querellas se pusieron porque los que las presentaron estaban convencidos de que se estaban cometiendo delitos por parte de los opositores del proyecto. La verdad es que se han ido archivando todas ellas. En cualquier caso, lo cierto es que eso generaba una situación difícil para los opositores del proyecto. Y otro rasgo también importante de esta primera hipótesis, y ya pasaremos a la segunda, sería la de que estamos ante sociedades que están en condiciones de movilizar recursos personales influyentes muy importantes. No estamos ante un inversor local que se ha emperrado en sacar adelante el proyecto de su vida, sino que estamos ante empresas, ante iniciativas empresariales que están en condiciones de movilizar a sectores muy influyentes. En primer lugar, al Ayuntamiento de Ronda, que se ha comprometido y se sigue comprometiendo a abastecerles de agua como sea. Pero ha habido coincidencias preocupantes cuando se hizo el informe de revisión de la Reserva de la Biosfera, en el que se ponía de manifiesto que debería sacarse de la Reserva de la Biosfera toda la zona de los merinos sur, donde está el circuito Ascari, pero también de los merinos norte. A los pocos meses se produjo el cese de los que habían elaborado ese informe. Quizás les tocaba el cese, no lo sé. Lo cierto es que les cesaron al poco tiempo. Y hay también, lo pueden ver ustedes en el volumen que hemos publicado, una serie de personas con cargos empresariales muy importantes que en algún momento se han incorporado al proyecto, han aparecido, han desaparecido, lo cual demuestra que hay capacidades de movilización. Respecto a la segunda hipótesis, como les he dicho, se refiere a que hay numerosos indicios de que el proyecto urbanístico del Merinos Norte se diseña, se proyecta en una determinada ubicación y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejercicio. Bien, aquí nos encontramos en primer lugar ante un dato que creo que es importante, y es que el peso de los intereses privados ha sido tan fuerte que los poderes públicos en muchas ocasiones da la impresión de que actúan para satisfacer esos intereses privados y que se olvidan
de los intereses generales. Probablemente no sea así, pero la impresión está allí, presente continuamente. Recuerden ustedes que en el Plan Especial de Protección del Medio Físico, la zona de los Merinos Norte eran terrenos dedicados a complejos serranos de interés ambiental. Cuando se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, a poco tiempo se propone sacar a 3 superficies del Plan Especial de Promoción del Medio Físico. Para ello se empiezan a cuestionar los valores naturales del terreno, del territorio, que hacía muy poco tiempo se habían reconocido. La administración municipal continuamente ha estado por la labor de allanar los obstáculos al macroproyecto urbanístico. Por supuesto en los temas de agua, a los que ya me he referido, pero también en otra serie de ámbitos en los que continuamente ha estado en un estrecho contacto con los promotores. Pueden ustedes verlo en el volumen. Incluso hemos echado en falta, por qué no decirlo, una mayor sensibilidad de la Administración de Justicia hacia los intereses generales. Ha habido algunas decisiones de algunos juzgados de lo contencioso administrativo que seguro que las han tomado en el sentido que las han tomado porque creen que es la decisión justa, pero que visto desde fuera uno tiene la impresión de que los intereses privados parece que pesan más a la hora de adoptar una medida cautelar de paralización que los intereses generales. Los dos se están dañando cuando han empezado las obras, tanto los privados si se paralizan como los generales si no se paralizan. Y sin embargo, parece que lo que priman son los intereses privados. El procedimiento administrativo es muy malo. El procedimiento administrativo sirve para un roto y para un descosido, desgraciadamente. En primer lugar, se echa en falta seguridad jurídica. ¿Cómo va a haber seguridad jurídica si el Plan Especial de Protección del Medio Físico no se publica en el diario oficial y por tanto no entra en vigor hasta 20 años más tarde de su aprobación? O el PGO de Ronda tarda 11 años en publicarse, cuando hacía ya respectivamente 4 y 6 años que el Tribunal Supremo había dejado bien claro que los planes no entraban en vigor mientras no se publicaban. El PPO de los Merinos Norte tardó 10 años en publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. La secuencia de los diferentes instrumentos de planeamiento, es decir, el PGO, el PAO, el PPO, el P1, los diferentes, que tienen previstos en la ley una determinada secuencia, uno detrás de otro, porque están condicionados por el documento urbanístico anterior. El Ayuntamiento de Ronda está por la labor continuamente de que se simultanee, de tal manera que hay documentos cuyo contenido está condicionado por un documento anterior que se están elaborando cuando no se sabe todavía cómo va a ser el documento que les sirve de marco. Y además eso está avalado, en ocasiones sí y en ocasiones no, por informes de los servicios técnicos municipales, lo cual también introduce una mayor confusión. Hay decisiones administrativas contradictorias. Una de ellas, la más llamativa, pues que si en 1994 se aprueba definitivamente el PGO de Ronda y se dice que los suelos de los Merinos Norte tienen que transformarse, se propone que se transformen en suelo urbanizable programado, esa misma administración central y autonómica no tiene ningún inconveniente a que en 1995, un año después, proponga incluir nada menos que una reserva de la biosfera los Merinos Norte, como zona de transición. Lo cual uno no acaba de entender qué está pasando aquí para que se realicen decisiones tan contradictorias. Hay otras contradicciones en ese sentido, porque no me quiero extender demasiado sobre cómo se aprueba el PPO, en fin, que sería un poquito largo de contar. Hay determinados trámites administrativos que son esenciales y que se desarrollan de una manera negligente, irregular. En muchos casos yo creo que no se cumplen, pero por lo menos desde luego se hacen de una manera muy irregular. Podría citar varios casos. Piensen ustedes, por ejemplo,
en la declaración de impacto ambiental que es necesario que tengan todos los PPOs. Pues bien, primero no saben que lo tienen que hacer. Cuando la agencia andaluza advierte de que se tiene que hacer, se satisface, más o menos. Se dice que no es suficiente esa declaración de impacto ambiental, que tienen que cumplimentar unas condiciones adicionales. 9 años y medio más tarde, la Consejería de Obras Públicas y Transportes recuerda al Ayuntamiento que esas medidas correctoras están todavía sin presentar, las propuestas de medidas correctoras. 1 año y medio más tarde sigue exactamente igual. Si nos fijamos, por ejemplo, en el acuerdo de aprobación definitiva del PPO de Merinos Norte, se dice que no se va a publicar porque faltan determinados documentos, determinadas garantías, 3 copias diligenciadas, determinadas garantías. Se dice que no se puede aprobar. Sin embargo, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo lo aprueba. Lo que hace es diferir la publicación hasta que se presente lo que falta. 10 meses más tarde, se les recuerda que si no presentan los documentos que faltan, caducará el expediente. 1 año más tarde, se les recuerda que va a caducar el expediente. 8 años más tarde, presentan los documentos solicitados, aunque de forma incompleta. Y 3 meses y medio más tarde, se subsanan las deficiencias. Esta es la situación que se plantea. En este sentido, naturalmente, los controles de legalidad, como ustedes se pueden imaginar, son muy defectuosos. No tienen apenas consecuencias prácticas. Me gustaría decir, y no me voy a detener sobre ello, que la propia Junta de Andalucía es una víctima del mal funcionamiento de los controles de legalidad administrativos y jurisdiccionales. También ella termina al final sufriendo esa falta de control efectivo de la legalidad cuando presenta determinados recursos contenciosos. Bien, es que otros organismos están haciendo al mismo tiempo cosas distintas, pero presenta y no consigue que eso salga adelante. A falta de esos controles de legalidad, las organizaciones sociales tienen que adquirir protagonismo, pero las organizaciones sociales, las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales se les maltrata. Por citar un par de casos, los plazos para formular alegaciones dentro del trámite de información pública a la aprobación inicial del PPO de los Merinos Norte transcurren íntegramente el plazo durante el mes de agosto de 1992. Cuando se presenta el trámite de información pública al PPU de Merinos Norte, se presentan más de 500 alegaciones en el trámite de información pública al plan de urbanización. Se desestiman todas, sin excepción. Todas, las 500. Y además no solo se desestiman las 500, sino que a 119 alegantes no se les puede comunicar la desestimación porque el ayuntamiento dice que las direcciones o que se encuentran ausentes de los domicilios, o que son desconocidos, o que son incorrectas las direcciones de notificación. Por otra parte, creo que no se debe ignorar también que igual que en el ámbito societario hay una serie de entrecruzamientos que llaman la atención, lo mismo sucede en relación con los entrecruzamientos entre actividades privadas y actividades públicas que se producen en relación con los procedimientos administrativos. Hay una serie de personas que a lo largo de todo este proceso, en determinados momentos están en la administración y en determinados momentos están en las empresas privadas, tanto la administración como las empresas privadas, con competencias o con intereses en el proyecto de los Merinos Norte. Hay diversas personas en ese sentido que también llaman la atención de cómo se puede producir esas situaciones. A veces, muy probablemente, no están incumpliendo las leyes de incompatibilidad. No voy ahora a ocuparme de ese tema, pero en todo caso
Lo que sí está claro, y eso es indiscutible, es que a lo largo del proceso a veces estaban en un lado y a veces estaban en otro. Y de esas hay unas cuantas. Por tanto, como les decía y concluyo, creo que nuestras dos hipótesis se han visto confirmadas. Creo además que los Merinos Nortes ha sido una ocasión muy satisfactoria, aunque dura, como ya ha dicho Alejandra, para poder ver cómo funcionan en nuestra sociedad estas organizaciones empresariales y qué capacidad tiene la administración para defender los intereses generales frente a esas grandes iniciativas empresariales. La conclusión no es muy optimista, pero en todo caso, de lo que sí estamos convencidos es de que una mayor concienciación en nuestra sociedad, si la sociedad deja de fijarse en los famosos que están siendo enjuiciados y se fijan en lo que está siendo enjuiciado, que es lo verdaderamente importante, y se conciencia sobre lo que nos estamos jugando en relación con los intereses generales y somos capaces de hacer valer esa preocupación nuestra ante los agentes políticos, llegará el momento en que todos estos problemas pues entrarán en vías de solución. Solo me gustaría terminar diciendo que nuestro interés en todo momento ha sido, como ya hemos dicho al principio, el conocer cómo funcionan estas iniciativas empresariales y cómo reacciona la administración ante esas iniciativas empresariales. En ningún momento hemos querido identificar ni méritos ni responsabilidades personales o institucionales de nadie. No queremos ejercer un papel que no nos corresponde, por tanto, nos hemos limitado únicamente a constatar cómo se produce, cómo funcionan estos fenómenos sociales, como son el sacar adelante macroproyectos urbanísticos, como es el de los Merinos Norte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los ponentes. Vemos que su prudencia exquisita, haciendo honor a su profesión y a sus cargos como catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y como investigadoras de este instituto, pues ha dejado suficientemente cosas y temas en el aire que ahora nos toca a nosotros pues preguntar sin problema ninguno, y ellos contestarán lo que puedan responder. Pienso como metodología si hacer 5 preguntas seguidas y luego ustedes responden, porque a veces hay preguntas que se pueden resolver con una sola respuesta y no contestar una por una. O sea, 5 preguntas, cortamos, ellos responden y luego continuamos, porque ya tengo experiencia de que así la cosa es más ágil. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Yo con esto. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Por ahí hay una mano. Oye, digo una cosa, por favor, las preguntas que sean cortitas, que no sean discursos, a ser posible. Por ahí he visto una allí detrás. Hay varios. Venga. Bueno, primero, soy Paco Puche de Málaga. Primero quiero agradecer al Instituto de Criminología, no sé si en nombre de mucha gente, por lo menos de bastante gente, este trabajo que habéis hecho entre los tres, un trabajo importantísimo para nosotros que estamos en la oposición al proyecto, porque ya a partir de ahora, digamos, partimos de hechos probados. Hay cosas que ya no tenemos que discutir y mostrarle a los demás ni demostrarle que eso es así como decíamos que era. Entonces nos habéis hecho un trabajo importantísimo desde la independencia, la objetividad y de alguna manera cierta neutralidad que queréis mantener en cuanto al posicionamiento. Por tanto, agradeceros enormemente este trabajo. Este trabajo viene juntamente con otro que se hizo hace poco, no habéis mencionado, pero supongo que sabéis de él, de un estudio hidrológico
hidrogeología importante que se nos hizo desde la Universidad de Oviedo, y con ambos documentos ya tenemos muchas cosas probadas. Yo creo que a partir de ahora el movimiento anti-merinos y anti-especulación en general ha ganado muchos puntos, y queremos agradeceros de nuevo vuestro servicio público. Una pregunta, ya aparte de los agradecimientos. Nosotros en nuestras investigaciones descubrimos que había una transacción, una de las primeras, del primero que tenía los territorios, que tuvo dificultades de ser registrada, o el notario le puso pegas. Entonces sospechamos, pero no se indagó ahí más porque, por distintas razones, sospechamos que de alguna manera podía haber rastro ahí de bienes comunes. Es decir, de ese tipo de desamortización que ha habido solapada en muchos sitios donde los particulares se han aprovechado de bienes comunes y poco a poco lo han ido, pues eso, comprando, vendiendo, etc. La pregunta es, ¿habéis encontrado ese documento? ¿Habéis enfrentado a él? Y luego una consideración: yo creo que la nube de mosquitos que hemos supuesto la gente que hemos luchado contra el merino también ha apoyado el parón, porque de alguna manera nosotros hacemos una contrapropaganda para la venta de esos territorios. Por tanto, es una señal de esperanza, porque hemos sido enormemente la gente y los grupos y los colectivos que hemos estado luchando durante años con eso. Gracias. ¿Otra? Bueno, mi nombre es Pepe Monte, trabajo en la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia de Medio Ambiente, y quería hacer una pregunta. Si en el trabajo también han participado, que habéis hecho, ha habido algún contacto, alguna colaboración con parte de los promotores. Habéis hablado de personas, a ver si de todas esas personas con las que habéis tenido contacto había promotores, también había personal de la administración local y autonómica, por curiosidad en la metodología. Y luego hay una cosa que has dicho, la capacidad de la influencia de los promotores que habéis tratado. Si esa capacidad de influencia, entre comillas, ha rozado los límites, o habéis visto o habéis sospechado algunos límites de que esa influencia vaya más allá de lo legalmente permitido, ¿no? No sé si me ha entendido con la expresión, ¿no? ¿Hasta dónde ha podido llegar esa influencia, o si tenéis sospecha de que ha llegado más de la cuenta? Gracias. Hola, buenas. Yo me llamo Serafín, vengo de Aranjuez, y en primer lugar daros la enhorabuena por vuestro trabajo, y después dos cuestiones. Una, como abogado, ¿hasta qué punto habéis encontrado hechos que son constitutivos de delito? Y la segunda, si habéis investigado las implicaciones políticas. Gracias. Bueno, me llamo Paco Jiménez, soy un jubilado congelado, y le quería preguntar antes que nada a ustedes si tienen alguna presunción de que lo pueden echar del trabajo o algo por decir nombre y apellido. Lo segundo, que ese manifestarse aséptico para acusar a instituciones o a algún consejero o al hijo del consejero, lo he visto que ha sido muy fino, exquisito. Sin embargo, el Ayuntamiento de Ronda ha quedado regular como presunto, yo decía otra vez presunto, implicado. Pero hombre, en el Ayuntamiento de Ronda hay algunos, como mi amigo Rafaelito, que estoy viendo de aquí, que no ha cometido crímenes. Yo no sé, y algunos más se salvarán. Yo es que cuando he visto lo del Instituto Andaluz, digo, estos señores pertenecen a la Junta, también pertenecen a la... Entonces, me ha encantado la exposición de ustedes, pero aquí no se ha dicho nada de Montaner, ni de su hijo, ni de Acualia, ni de... no sé, no quiero yo decir mucho porque también mi paga es chiquita por si me... Muchas gracias. Gracias. La última pregunta de la primera tanda. A ver sin discurso. No soy nada. Te oigo de aquí, no soy nada. Bueno, sinceramente, yo voy a todos los plenos y sinceramente aquí nos ha tocado el tema primordial para Ronda, es el trabajo. Y aquí el alcalde y el equipo de gobierno está jugando, el
comillas, que lo tome como quiera cada cual, con los merinos y con el Eroski. Soy sincero. A la gente se le dice que va a haber 500 trabajadores trabajando los merinos y 1500 en el Eroski, y la gente lo vota, sinceramente. Es que aquí somos la élite pensante, pero ahí fuera está la gente que no llega a la final de mes. Hay que aterrizar un poco, y los votos los consigue él. Yo he intervenido en varios plenos haciéndole preguntas, y la salida que tiene Merino, 300.000 euros que da cada instante para las arcas del ayuntamiento, para dar puestos de trabajo y demás. Y el Eroski, que va a ser la panacea del paro de Ronda. Eso es lo primero. Segundo, Montaner, y hay uno que hemos olvidado, que es un peso pesado, que es Solana, el hermano de Solana. Ese era el capitalista más fuerte en esta inversión primaria. Luego ha habido sus más y sus menos, y han salido, o siguen quizás. Pero acordaos una cosa, el alcalde juega con una cosa importante: el hambre y el trabajo, el posible trabajo. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, don Antonio. Puede responder a estas 5 y luego seguimos. Bueno, pues yo quisiera responder un poco a la primera pregunta, que tiene que ver con esa segunda compraventa que no se lleva a cabo, o desconocemos por qué se prohíbe que se inscriba en el registro de la propiedad, y la respuesta es que lo desconocemos. No sabemos cuál es la razón por la cual una persona decide que es o dice que es titular de las empresas vinculadas al proyecto urbanístico, y el registrador del registro de la propiedad dice que no puede inscribir en un momento dado esa sucesión, ese cambio de posesión. Nuestra metodología de investigación, al no tener conocimiento sobre esto, al no tener información más clara, nos pusimos en contacto, a través de una persona, nos pusimos en contacto con el notario que firmó, o cuando menos dio fe para que esta persona figurara como propietario de esas empresas. Así es que decidimos que la persona ideal para facilitarnos información sería obviamente el notario. No teníamos ni siquiera el nombre completo de esa persona. Y lo cierto es que se negó a facilitarnos información, con lo que pues nos quedamos con la duda, pero simple y sencillamente lo destacamos, que el hecho existe y desconocemos la razón por la cual existe, que intentamos hablar con una persona que nos podría dar mucho más información, pero que esa persona no quiso colaborar. Sobre lo del contacto con los promotores y con personas vinculadas a las administraciones, bueno, con los promotores, como ustedes sabrán, tenemos muchísimos, porque ha habido un sinnúmero de personas que creemos están detrás de las empresas. Así es que sí que directamente no hemos tenido contacto con los promotores de los primeros dueños o los primeros promotores, pero a través de personas pues sí se les ha preguntado sobre su situación, sobre sus planes de inversión. Y en cuanto a las personas vinculadas a la administración, con algunos sí hemos tenido la posibilidad de hablar, y con los menos, es decir, con las personas directamente involucradas, no nos ha sido posible. Bueno, respecto a lo que decía
Paco Puche, ante todo, saludarle, porque somos muy buenos amigos. Y bueno, pues sí, se me ha olvidado decir una cosa, lo reconozco, no se puede decir que Merino se ha parado solo con la crisis económica. Cuando uno se equivoca, pues no le cuesta trabajo reconocerlo. Creo que efectivamente la labor de los movimientos sociales también ha sido muy importante y ha sido incorrecto que no me refiriera a ellas. Tomo, por tanto, buena nota de lo que se ha dicho y que comparto. En cuanto a las otras observaciones que se han hecho, bueno, usted ha planteado el tema que yo planteaba también al principio de mi segunda exposición. Aquí estamos ante una contraposición entre dos modelos económicos. Yo ya comprendo que algunos modelos económicos, porque son más simples o porque son más inmediatos o porque se perciben más fácilmente, pues son mejores o son más fáciles de defender, y otros son menos fáciles de defender. Eso no quiere decir que los que son más fáciles de defender sean los mejores, sino que simplemente son más fáciles de defender, nada más. Entonces, aquí lo que uno echa en falta, y esto ya es cosecha mía, esto no deriva del estudio, pero lo que aquí uno echa en falta es una actitud en los agentes políticos más sofisticada y un tratamiento de los ciudadanos también como personas con mayor capacidad de raciocinio de lo que ellos creen que tienen. Es decir, vivimos desgraciadamente un momento político muy superficial. Yo, y perdonen que lo reitere de nuevo, soy catedrático de Derecho Penal y yo estudio la política criminal continuamente. La política criminal es un campo para llorar todos los días, desde el punto de quienes viven conmigo. Mi mujer sabe muy bien que algunos días, después de las noticias de la radio, digo, yo me voy a dedicar a otra cosa porque esto ya no tiene remedio. Y eso es consecuencia de unas prácticas políticas que, insisto, tienden siempre hacia la vía más fácil. Por supuesto que hay un modelo económico distinto a ese modelo de Leroski y a ese modelo de Merinos Norte, y probablemente un modelo económico que va a producir muchos más beneficios. Y lo que sería bueno es que hubiera fuerzas políticas que estuvieran dispuestas a explicarlo eso debidamente. Es muy difícil hablar del proyecto de los Merinos Norte sin hablar del Ayuntamiento de Ronda. Lo que quiere que le diga. Si tengo que mencionar algo, tendré que mencionar al Ayuntamiento de Ronda. Usted y alguna otra de las personas que han intervenido han nombrado a otras personas físicas y societarias que han tenido un papel importante. Todas esas personas que han nombrado están también nombradas aquí, detenidamente e identificadas. Ninguna de las que han nombrado deja de estar aquí. Lo que sucede es que yo he procurado hacer un planteamiento general. Si ustedes quieren nombre y apellido, los van a encontrar, están en el libro. Por cierto, eso es una mano derecha al Paco Puche. Hombre, también se puede comprar el libro. Nosotros no ganamos nada, pero eso de que hay que bajárselo por internet, el libro se vende en las librerías, a lo mejor aquí en Ronda no, pero en Málaga seguro que lo venden. Hagan un esfuerzo los que estén interesados. Eso que parece que se dice que vamos a bajarlo por internet, bueno, eso está muy bien, pero también se puede comprar el libro. Bueno, en ese libro encontrarán muchas claves en las que yo no he podido detener. Si lo que le preocupa es la dependencia que puede tener el Instituto Andaluz de Tecnología y Criminología de la Junta de Andalucía, despreocúpese. No tenemos ninguna. Hemos sido creados por la Junta de Andalucía, no nos da un duro desde hace 20, nos creó hace 20 años, desde hace 18 años, no nos da un duro, ni uno, cero. Y por no darlo no nos da tampoco la Universidad de Málaga, excepto 3.000 euros al año. El resto lo conseguimos a través de participaciones en convocatorias públicas, de proyectos de investigación, a través de nuestros cursos de expertos que impartimos, de ahí viene nuestra financiación. Por tanto, podremos hacer las cosas mal, todo el mundo se equivoca, pero desde luego lo que no estamos es siguiendo las instrucciones de nadie. Eso puede tener la seguridad que es así. No vamos a hacer ninguna afirmación, aunque ha habido varias preguntas, respecto a si consideramos que esas conductas son delictivas o no son delictivas. No somos fiscales, ni somos policías, y además tampoco somos unos primos. Es decir, que ustedes se lean el libro y ustedes saquen las conclusiones correspondientes. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de valoraciones. Si fuera fiscal, si fuera abogado, que estuviera con un asunto en mis manos sobre esto, haría. Como no lo soy en estos momentos, no vamos a hacer ningún tipo de afirmaciones. Así que, por favor, en esa línea,
Si hay más preguntas pendientes, se han perdido. Seguimos con la tanda de preguntas. Venga, otras 5 preguntas. A ver, ¿quién tiene el micro? Hola, buenas noches. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cómo va España a salir de la situación actual? ¿Cómo va a sanear la clase política? ¿Cómo va a reforzar, fortalecer la justicia? ¿Cómo va a sanear la clase política? ¿Cómo va a sanear la clase política? ¿Cómo va a cambiar? A sanear. Sí, a sanear, sí. ¿Y cómo va a haber un sistema de justicia que funcione? Sí, justicia y corrupción. Yo creo, sinceramente, y ahora ya sin nombrar ninguna institución, no quiero que me recompengan como lo han hecho hace un ratito, yo creo que el problema, a mi juicio, no está tanto en la jurisdicción, también, pero está sobre todo en la administración. Tenemos una administración en sus diferentes niveles que no es capaz de hacer respetar las leyes o que no tiene interés, a lo mejor, en hacer respetar las leyes. Yo siempre pongo un ejemplo que explico a mis alumnos y es el ejemplo de que el país más poderoso de Europa, como es Alemania, no tiene delitos urbanísticos. No existen en el Código Penal. Solo hay un pequeño, una salvedad. Hay un delito urbanístico relacionado con especiales afecciones al medio ambiente, uno muy específico que se aplica en situaciones muy limitadas. No tiene delitos urbanísticos, no los tiene porque no los necesita. Porque la administración funciona. Y cuando la administración dice que hay que derribar algo, se derriba. Y cuando se dice que hay que pararlo, pues se para. Y ya está. Yo creo que ahí es donde está el problema. Luego nos podremos encontrar con que la justicia será más o menos lenta. Uno de los grandes problemas de la Costa del Sol fue que la jurisdicción contencioso administrativa era lentísima, no hacía nada. La jurisdicción penal decía, bueno, hasta que no decida la jurisdicción contenciosa, como es una cuestión prejudicial, yo no hago nada. Bueno, todos esos problemas ya los hemos conocido y efectivamente hay un problema de la justicia que en parte se ha resuelto. Pero mientras no consigamos una administración en sus diferentes niveles que se toma en serio las leyes que ella misma hace, no habrá manera, o los reglamentos que ella hace, no habrá manera de resolver el problema. Naturalmente todo eso tiene detrás una cultura política, y enlazo con otra pregunta que antes no he respondido, hay una cultura política detrás que naturalmente hay que cambiarla. Y aquí, enlazando con lo que se ha dicho anteriormente, esa cultura política me temo que solo cambiará si los ciudadanos, a través de movimientos sociales y organizaciones, presionamos para que cambien y premiamos o castigamos correspondientemente a quienes no tengan salud. Vamos a hacer ahora 4 preguntas seguidas porque nos queda un cuarto de hora y, bueno, a ver si podemos meter todas las preguntas, que nadie se quede con las ganas. Me gustaría que aclarara un poco la intervención de la justicia en el caso. Si ha contado con suficientes leyes que protejan estos desmanes, si ha sido lasa, eso no se me ha quedado claro. De las obras y las aprobaciones de los proyectos urbanísticos de la fase en que esté, si la entrada en juego del reglamento de disciplina urbanística en mayo del año pasado y la modificación del Código Penal que también entrado en juego, que obliga, que ya da una responsabilidad penal a la prevaricación por omisión, si eso puede dar también un giro al problema de los merinos. Otra pregunta, por favor. Y luego por aquí. Mi pregunta concreta es, ¿la Fiscalía de Málaga o la Fiscalía de Medio Ambiente se ha puesto en contacto con el Instituto o ha mostrado algún interés sobre el tema? Gracias. Lola, aquí hay una pregunta, por favor. Es que como aquí delante no se ve tanto. Quiero hacer una pregunta, quería hacer una afirmación y un poco respondiéndole a Paco Jiménez. El Ayuntamiento de Ronda sale muy bien parado, sale demasiado bien parado para lo que ha hecho. No se habla de un expediente sancionador de 300.000 euros que le ha perdonado a la promotora,
no se habla de los cortes de los caminos públicos que ha permitido y consentido, no se habla de un montón de barbaridades que el Ayuntamiento de Ronda ha permitido y consentido con los merinos. Por tanto, Paco, sin contar con que aún no ha pasado la inspección urbanística por allí, van a inspeccionar un toril, una cuadra, un cuarto de baño, una ventana que se cambia, pero no van a inspeccionar el mayor proyecto urbanístico de la provincia de Málaga. Por allí no van los inspectores de obras. Cuando se denuncian las talas de encina tienen que ser a los movimientos sociales. En fin, el Ayuntamiento de Ronda sale demasiado bien parado por ahora. ¿Ya se le echa un poco? A ver, una última pregunta y... Bueno, todavía nos queda un ratito, pero a ver una última pregunta en esta tanda. Sí. Buenas tardes, una cortita, soy Juan Luis. La pregunta es, con la información documental analizada, ¿se puede afirmar que se llega a la conclusión que con los planes urbanísticos aprobados, a pesar de todos los ataques que ustedes han narrado, la conclusión de que con esa información, con esa, digamos, normativa urbanística no se puede o no se podía desarrollar ese proyecto? Gracias. Queda otra pregunta, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere una pregunta? Y si no, pues nada, ya está. A ver. Vamos a ver. La famosa sentencia de la jueza Vallecillo, desde que la emitió Todos tenemos pesadillas nocturnas, la sentencia se la trae en la que decía que la finca no había vivido ninguna excepción, cuando habían cortado miles de encinas y estaba todo para sembrar papas. ¿Esa sentencia de qué forma la habéis insertado en el libro? ¿O de qué forma la habéis interpretado? Gracias. ¿Ya queda algo más? Sí, simplemente aclarar una cosa. Cuando ha dicho mi amigo Juan Terroba que lo del Ayuntamiento de Ronda que queda muy bien parado, yo quería recordarle que el Ayuntamiento lo conforman 21 personas, o si quieres 4 grupos, me parece, ¿no? O 3. Y no todos los grupos han apoyado todas esas barbaridades que se han hecho. Eso es lo único que yo quería decir. Muy bien, gracias. ¿Respondéis? Bueno, la sentencia, empezando por lo último, la sentencia de Asunción Vallecillo está comentada y contextualizada en el volumen. Y ahí se analiza su contenido y se hacen consideraciones que tienen que ver con lo que he dicho anteriormente, de que no nos parece que se hubieran manejado de una manera equilibrada los intereses públicos y los intereses privados, y que se decantó, estaría convencida de ello, en función de lo que dice la ley, se decantó a favor, a nuestro juicio, de intereses privados de una manera excesiva. Eso en el volumen está comentado. En cuanto a por ir por las que se pueden responder más rápidamente, si la Fiscalía se ha interesado por nuestro trabajo, por el momento no. Respecto a si con estas reformas que se están produciendo del Código Penal, del Reglamento de Disciplina Urbanística, van a cambiar las cosas. Bueno, yo creo que se está trabajando en la buena dirección, pero hay que ver en qué medida eso se va a poner realmente en práctica. Yo no tengo conocimientos directos, inmediatos, de lo que es, cómo está funcionando en estos momentos el Reglamento de Disciplina Urbanística, las normas que han desarrollado, pero sí que tengo un conocimiento directo de lo que ha pasado con la reforma del Código Penal que ha entrado en vigor el 23 de diciembre pasado. Y tengo algunos datos que, puesto que los he experimentado directamente, los puedo contar porque nadie me los tiene que contar, sino que yo estaba allí.
Aquí en Málaga, como ustedes saben, había un grupo importante de políticos del Partido Socialista Obrero Español que estuvieron trabajando para que desapareciera el delito de prevaricación urbanística del Código Penal, con motivo de la reforma que se estaba haciendo y que finalmente apareció en el año 2010. Lo que les motivaba, a mi juicio, era que lo que se estaba haciendo con los alcaldes de la Sarquía era algo inaceptable, que eran personas que no conocían bien las leyes urbanísticas y que se les estaba amenazando con la cárcel. A mí, una persona muy destacada del Partido Socialista me vino a visitar como catedrático de Derecho Penal para que me echara una mano en la redacción de una enmienda al Código Penal para que desapareciera el delito de prevaricación urbanística. Lo que sucedió es que, aparte que le dije que estaba en una opinión absolutamente contraria a lo que me estaba planteando, lo que sucedió fue justamente lo contrario. Yo soy miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal, que es un grupo constituido por cerca de 200 personas, jueces, magistrados, el Supremo, la Audiencia Nacional, catedráticos de Derecho Penal y profesores titulares de Derecho Penal, y siendo miembro como era de la Junta Directiva, lo que hicimos fue visitar a casi todos los grupos parlamentarios con los que estaba discutiendo la ley para pedir que en el delito de prevaricación urbanística dejara de decir multa o prisión, que pasara a decir multa y prisión, igual que en la prevaricación ambiental, que es lo que finalmente ha sido aprobado en el Código Penal, que es lo que ahora establece. Bueno, creo que con eso respondo un poco a cuál es la realidad de las tensiones que se están produciendo en la elaboración de las leyes penales. La verdad es que conseguimos nuestro propósito y tuvimos un eco importante, sobre todo en los partidos de izquierda, pero incluso en el Partido Socialista. No sé si falta algo más. Ah, sí, lo de la viabilidad legal de los merinos. En cuanto a la viabilidad legal de los merinos, yo creo, primero, ya lo he dicho, el modelo económico que supone o que representa el apropiamiento urbanístico de los merinos no lo comparto. Es legal, probablemente podría encajar dentro de la legalidad si se hubieran atendido muchas cosas que no se han atendido. Es decir, ha sido un proyecto, a mi juicio, que ha intentado sacarse adelante, como mínimo, forzando la legalidad. ¿Que sería posible dentro de la legalidad? Con modificaciones importantes, supongo que sí, pero con modificaciones importantes. Insisto, estamos hablando de si sería legal o no. Otra cosa es si nos gusta, si lo apoyamos o no lo apoyamos. Creo que yo ya me quedo. Yo nada más quería, apuntar un poco la temática que ha sacado, que ha aportado una de las personas aquí adelante sobre lo que dejamos de decir del ayuntamiento o de otras instancias. Y bueno, pues en mi nombre propio y supongo que en el nombre de todos los que hemos participado en el proyecto, pues queremos pedir las disculpas por no haber sabido atender muchas otras cosas que se pudieron haber dicho y que no recogimos, pero en nuestra defensa debo decir que estábamos desbordados de información y de papeles. Y otra cosa sobre lo que son o dejan de ser los ayuntamientos, una cosa que hemos aprendido a lo largo de toda la investigación es que las instituciones públicas son lejos de ser homogéneas. Las instituciones públicas se conforman de mucha gente y a pesar de que nos referimos a esas instituciones como, es decir, cuando hablamos del Ayuntamiento de Ronda, estamos hablando de un ente bastante subjetivo. En ningún momento pensamos que todas esas personas que están en el Ayuntamiento de Ronda tienen algo que ver con la puesta en marcha del proyecto de los merinos, así tampoco como cuando hablamos de la Junta de Andalucía, ¿no? Que hay distintas personas y hay distintos departamentos, y algo que queda muy patente y cosa que es una de las razones por la cual algunas investigaciones han salido adelante y muchas denuncias, es precisamente porque los mismos ayuntamientos, las mismas instituciones no son homogéneas. No, yo solo compartir plenamente y dar totalmente mi apoyo a esa última afirmación. Bueno, pues me parece que ya hemos terminado el acto.
Muchísimas gracias por venir, por asistir, por sus preguntas, por su interés. Muchísimas gracias a este equipo de investigación de la Universidad de Málaga y esperamos que también sigan acudiendo a otros actos públicos que realicemos y que tienen que ver con la activación de la democracia en Ronda, que es lo que nos interesa sobre todo. Muchísimas gracias.